Sí, profe. Sí, ¿Sí? profe. Ayer estuvimos mirando con la profe terminando un ejercicio. Ah, bueno. ¿Qué ejercicio Pero, ustedes pudieron ver? si no me equivoco, era el 3 y el 2, pero así medio por arriba. El 3 se hizo una representación gráfica y charlamos un poquito, pero por ahí nomás, no tanto. Ajá. Me dijiste el 3 ¿y cuál me dijeron? El 3 Si no me equivoco era el 2 también, pero ese solo se habló por arriba nomás. Ah, bueno. Entonces, lo que nosotros vamos a tratar de plantear entonces es, o sea, que quede fijo los conceptos, o sea, que puedan fijar los conceptos de líneas de campo. ¿Eso está claro? ¿Lo entienden? ¿Hay algún problema? ¿Alguna duda? Chicos, contesten, por favor. ¿Por el momento no? No, profe. ¿Se va entendiendo cómo es el tema? ¿Sí o no? Sí. Ahora, las líneas de campo que nosotros tenemos, el campo eléctrico, ¿no? ¿Proporcional a qué es? ¿A qué es proporcional a qué son? El número de líneas. La cantidad de flujo que pasa por el campo. La línea de campo, ¿proporcional a qué son? ¿A la cantidad del flujo? No, línea de campo, proporcional a qué por qué trabajamos con línea de campo. A la carga, profe. A la carga, exactamente. A la carga. Vean ustedes, por ejemplo, le voy a mostrar, antes de comenzar, más que nada porque por ahí uno cree que uno la tiene clara, pero después cuando comenzás a trabajar uno se da cuenta que no es tan así. ¿Sí? Por eso le quería preguntar justamente eso, a ver si lo entienden ustedes eso. Entonces, nosotros decíamos que las líneas de campo son proporcionales a las cargas. Entonces, si yo quiero saber cuántas líneas de campo, es decir, el flujo que está saliendo o entrando a una superficie, lo que estoy en una palabra, estoy tratando de contar justamente, va a ser las líneas, la carga en una palabra que está habiendo, las cargas que están habiendo dentro de la superficie. ¿Se entiende lo que digo? Ahora les muestro. Sí. ¿Se entiende, profe? Bueno, vamos, acá les voy a mostrar. Bueno. ¿Ven eso? Vean acá, por ejemplo, si yo tengo una carga menos Q, ¿sí? Yo digo, bueno, con esa carga de Q, yo voy a representar con la carga Q 8 líneas. X espaciadas, ¿sí? Para cada carga. 8 líneas. Ahora, si es negativa, la carga, ¿ven que es negativa acá? ¿Ven que es negativa? La carga acá. Sí, entonces las líneas van a ser entrantes. 8 líneas entrantes voy a dibujar. Ahora bien, si yo tengo una carga 2Q, ¿cuántas líneas voy a dibujar que salen o entran de la carga? Si yo digo que por una carga Q dibujo 8 líneas, cuando tengo 2Q, ¿cuántas líneas van a ser? 16. 16 líneas. Como es saliente, ven que es saliente porque la carga es positiva. Cuando la carga es positiva, las líneas van a ser salientes. ¿Se ve? Cuando la carga es negativa, las líneas serán entrantes. Ahora, si yo quiero ver cómo se configuran cuando yo pongo cerca estas dos cargas, 2Q y la carga menos Q, las 8 líneas van a salir de 2Q y entrar en menos Q. Pero van a quedar 8 líneas sobrando.
que se van a ir hasta el infinito. ¿Se entiende? ¿Se entiende la idea? Entonces, Sí, sí, profe. si yo me voy lejos, si yo me voy a ir lejos de estas dos cargas, ¿ves que yo me voy yendo lejos acá? Supónganse que me voy yendo lejos. Si yo estoy más lejos acá, lo que yo voy a ver es como que acá, como que están saliendo 8 líneas nada más, ¿ven? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yo veo que salen 8 líneas de un centro. ¿Se ve? Y si yo esto está en una cajita, supónganse que yo no veo esto. Ay, supónganse que yo no veo esto acá. Supónganse que yo no veo esto acá. ¿Sí? Supónganse que yo no veo esto acá. Acá todo está tachado, yo no veo esto acá. Esta configuración de carga. Está en una caja negra sería esto. ¿Sí? ¿Qué creen ustedes que va a haber? ¿Qué voy a decir? Si yo por 8 líneas, yo estoy viendo que están saliendo de este punto, ¿qué voy a decir si yo no sé lo que hay acá? ¿Qué carga va a haber saliendo de esas 8 líneas? Y va a ser Q. Exactamente, Q. Eso es lo que hace la ley de Gauss. Plantea una superficie acá, sin importar lo que hay adentro, y cuenta la cantidad de líneas. ¿Sí? Esa cantidad de líneas, si están saliendo, yo sé que hay cargas positivas. Si están entrando, hay cargas negativas dentro de esa superficie. ¿Se entiende la idea? Y la cantidad de líneas es proporcional. ¿Sí? La cantidad de líneas es Q sobre 0. ¿Se entiende lo que digo? Q sobre 0 es la cantidad de líneas. ¿Se entiende la idea? Sí, se entiende. Sí, sí. Entonces, si no hay líneas saliendo o entrante de la superficie, ¿qué pasa? ¿Qué iba a decir si no hay líneas que entran o salen? Que no hay carga. La carga es No hay nula. Que carga. no hay carga. ¿Se entiende la idea? Esa es la Sí, se idea. entiende. Eso es lo que me plantea la ley de Gauss. ¿Está? Conceptualmente, ¿no? Bueno. ¿Vamos, chicos, a trabajar entonces? ¿Sí? Vamos a trabajar entonces con el práctico. ¿Estamos? Sí, sí. ¿Se va entendiendo? Sí, se entiende. Sí, profe. Bueno, Profe, le pregunto, ¿y ahí esas cargas, o sea, las líneas, ¿no? Las que salen y... un segundito, por favor. Sí. ¿Se va entendiendo, chicos? Bueno, ¿qué me decían? No, yo le pregunté si las líneas que salen de la carga positiva terminan en una carga negativa, ¿no? Esas que se van como al infinito. Exactamente, van a encontrar alguna carga negativa. Exactamente. Ok, ¿Sí? ok. Sí, O no necesariamente. Pueden seguir en el infinito. ¿Se entiende lo que digo? O sea, él crea un campo, una carga crea un campo a su alrededor. ¿Se entiende la idea? claro, sí. Sí, ahí Puede o entendí. no entrar, puede o no ir a una carga negativa. Como yo le mostré, algunas van a ir a una carga negativa, otras no. ¿Se entiende? Sí, se entiende, sí. O sea, no es necesario que termine en una carga negativa, en una carga positiva. Eso es lo que quiero decir. Claro, yo pensé que sí, Que por sí o eso. sí. Claro, por eso preguntaba. No, exactamente. Ok. Él crea un campo eléctrico. Supónganse, es lo mismo que nosotros tengamos, por ejemplo, una masa, ¿no? Un planeta, la Tierra, el Sol, en fin, una masa. Crean un campo gravitatorio a su alrededor que atrae. ¿Sí o no? Sí, Exactamente.
y no necesariamente tiene que haber otra masa a algún lado para que exista ese campo gravitatorio. Él crea G, por ejemplo, la Tierra crea G a su alrededor, independientemente de qué es lo que hay. Una carga crea un campo eléctrico a su alrededor, independientemente que si haya o no hayan cargas. ¿Se entiende la idea? Ingeniero, pero esa carga que no termina en una carga negativa se pierde. No debería perderse porque No. se conserve. ¿Por qué? No, la carga no. Yo estoy hablando del campo eléctrico que crea. O sea, lo que significa el campo eléctrico es la zona donde él tiene influencia. Si yo, ¿cómo voy a saber si tiene influencia? Porque pongo una carga de prueba y si es positiva mi carga que crea ese campo, le va a atraer a la carga. Y si es negativa, le va a alejar a la carga. ¿Se entiende lo que digo? Él crea un campo. El efecto que produce una carga es crear un campo a su alrededor, independientemente si hay o no cargas a su alrededor. ¿Se va entendiendo? ¿Sí o no? Sí, sí. Bueno, esa es la idea. Bueno, hacemos. ¿Sí? Hacemos el ejercicio, comenzamos con el ejercicio, supónganse, a ver, tener el ejercicio 3. Vamos a plantear el ejercicio 3. El ejercicio 3 me dijeron que ya está ya. ¿No? Para algunos, profe, pero éramos re poquitos, así que podríamos ser, sí. Podríamos hacer el ejercicio 3. ¿Le parece? ¿Qué me dice el ejercicio 3? El ejercicio de 3 me dice esto. ¿Se ve o no? Sí, sí. En el ejercicio 3 tenemos esto. Una esfera de 200 milímetros de diámetro se encuentra cargada uniformemente. El campo eléctrico a 60 milímetros del centro de la esfera es de 2 newtons sobre coulomb, con dirección hacia el centro. Determinar la densidad de carga de la esfera. Graficar el campo eléctrico en todas las regiones del espacio. ¿Está? Bueno, traten de plantear eso, del dibujo, a ver qué entienden. ¿Sí? Traten de plantear, le dejo 5 minutos y ahí comenzamos. ¿Estamos? Sí, profe. Dale. Perfecto, profe.
Josecito, disculpame que no había visto tu número. No había visto tu número más. Ah, no, yo ya comencé. No te preocupes, yo comencé. Estoy largando con el 3, el ejercicio 3. Ah, estamos mal nosotros, ¿no? Decímelo. Sí, sí. Sí. No. No, está bien. O si no, ¿sabes qué? Entrale nomás con el de internet, porque teóricamente no tenía identificación, pero yo te mando igual la identificación si necesitas. ¿Para? Ya hago eso. Aguanta. Dale. ¿Por dónde te mando? Dale, listo. Dale, ahí te pasó. Dale. No te preocupes. Dale.
Puta madre, que te parió, boludo. Profe, disculpe, tiene prendido el micrófono, por si no se Sí, dio pues. cuenta. Hasta te estaba puteando y Sí. te escuchaba. No podía conectar a otra cosa, perdón. ¿Está en eso? Líneas de campo, ¿puede ser? ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí, profe. Ven acá, es muy interesante. Antes de que yo le haga, antes del planteo vamos a hacer, ¿sí? Vean ustedes que acá ustedes tienen una jaula de Faraday. ¿Dónde ustedes creen que pueden utilizar una jaula de Faraday? Supónganse. ¿Dónde ustedes pueden, por ejemplo, jaula de Faraday? ¿Dónde podría ser? En los ¿O motores. escucharon alguna vez? Donde ustedes, vean ustedes qué particularidad, acá qué hay adentro, cómo, qué le está mostrando. No hay campo eléctrico. No hay ¿Un campo transformador, por ejemplo? ¿Puede ser o no? ¿Un No, transformador? por ejemplo, le comento, por ejemplo, una jaula de Faraday es un horno microondas. ¿Vieron alguna vez un horno microondas? Sí, sí. Sí, sí. Es una jaula de Faraday, donde ustedes cierran, por ejemplo, y prueben ustedes, pueden poner el celular, por ejemplo, de ustedes, dentro del microondas y van a ver que no van a cuando quieran comunicarse no van a poder mandar no van a poder comunicarse porque no va a haber una onda electromagnética que llegue al celular. ¿Se entiende lo que digo? Si ustedes le llaman con otro celular, les va a dar como que está apagado. ¿Se entiende lo que estoy hablando? Sí, sí. Comprendo. Bueno, esos son ejemplos que nosotros tenemos de jaula de Faraday. Por ejemplo, otra aplicación, cuando ustedes se van a sacar una tomografía computada, dentro de ese espacio, ustedes van a estar dentro de eso, van a estar dentro de una jaula de Faraday. ¿Por qué? Porque ustedes no van a tener ninguna interferencia. La jaula lo que va a hacer justamente va a aislar totalmente cualquier interferencia externa y van a tener un campo nulo adentro de la jaula, dentro de ese espacio. ¿Y ven por qué? ¿Ven por qué pues, se produce eso? No sé si le llegan a entender. Profe, ¿Sí? un auto en una tormenta eléctrica también. Exactamente, un auto es una jaula de Faraday. Vean ustedes lo siguiente. Lo que va a pasar es lo siguiente. Tenemos un campo eléctrico externo y como está todo esto es una superficie conductora, las cargas se van a poder mover sobre esta superficie conductora, todas las cargas. Entonces, las cargas positivas van a irse hasta la última parte. ¿Por qué? Porque como hay un campo, el campo le va a empujar a todas las cargas positivas hacia la derecha y le va a traer a todas las cargas negativas hacia la izquierda. De tal manera que ¿hasta cuándo va a pasar eso? Hasta que el campo hasta que el campo que haya entre hasta que el campo que esté entre la carga positiva y la carga negativa compense al campo externo. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Ven Sí, acá? profe, se comprende.
Ven acá, se va a crear un campo acá que sale de una carga positiva y va hacia una carga negativa. Es el campo interno y se va a compensar con el campo externo. Por lo tanto, acá adentro va a ser 0. Eso se da porque esto que está rodeando es un conductor. Entonces tiene cargas libres. ¿Se entiende lo que digo? Sí, bro. Esa es una aplicación. ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Muy bien. Bueno, ahora vayamos a nuestro ejemplo, a nuestro ejercicio. ¿Sí? Bueno, vamos a nuestro ejercicio, ¿sí? Una esfera de 200 de diámetro encargada uniformemente. ¿Sí? El campo eléctrico a 60 milímetros del centro de la esfera es de 2 newtons sobre coulomb con dirección hacia el centro. Determinar la densidad de carga de la esfera. ¿Sí? ¿Cómo sería eso? Vamos a plantearlo. ¿Sí? ¿Se ve eso? ¿Se ve la pantalla? Sí, profesor. Sí, profe. Ya. Bueno, entonces lo que nosotros vamos a hacer ahí, en ese caso, van a tener ustedes lo siguiente. Ustedes van a tener acá una esfera. Bueno, esa esfera lo que me dice que tiene 200 milímetros de diámetro. Se encuentra cargada uniformemente. ¿Sí? Se encuentra cargada. Acá hay una carga que no sé si es positiva o negativa, pero acá hay una carga Q. ¿Se ve o no? Sí se ve, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, el campo eléctrico a 60 milímetros del centro de la esfera. Si esto es el centro, ¿sí? A una distancia, a esta distancia, tenemos un campo eléctrico. El campo eléctrico es de 2 newtons sobre coulomb con dirección hacia el centro. Si es con dirección hacia el centro, sería así, ¿no es cierto? En este punto tendríamos un campo así. Entonces, nosotros lo que vamos a tener que es lo que vamos a tener en ese caso de dato es el módulo. ¿Sí? El módulo del campo. ¿Qué sería? ¿Cuánto? 2 newton sobre coulomb. Fuerza sobre carga. ¿Se va entendiendo? Después nosotros lo que... ¿Escuchó? ¿Sí, Diego? No, afirmaba que estábamos yendo bien. Ah, bueno. Entonces, determinar la densidad de carga de la esfera. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que definir? La densidad de carga de la esfera. ¿Qué es la densidad de carga de la esfera? Vamos a plantearle que va a ser una densidad superficial o densidad volumétrica, no me dice nada, ¿sí? Supongamos que va a ser la densidad superficial. Por lo tanto, va a ser la carga sobre el área. ¿Sí? No me está diciendo que es volumétrica. Entonces vamos a suponer que está sobre la superficie. Carga por unidad. Profe, ¿Sí? aunque nos dice que la carga está uniformemente.
exactamente, pero no me dice sobre el volumen. No sería igual sobre toda la esfera. Y ahí sería, ¿cómo se llama? También podría ser. También podría ser. Representando con un aislante. Y ahí sería Podría volumen. ser. Podría ser. Sí, podría ser. Ah, bien, bien. Tengo todos los datos. Profe, y como dice que va hacia adentro, ¿se puede afirmar directamente que sea volumétrica ya por eso? ¿O no necesariamente? Lo único que me está diciendo que cuando va para adentro me está diciendo de que la carga acá, ¿de qué signo es? Es negativa. Negativo. Lo único es eso. Entonces, ingeniero, ahí faltaría el dato de que si es aislante o es conductora. No. El dato, si me hubiese dicho, si fuese aislante, me iba a decir distribuido en toda la superficie. Ah, bien, bien. Perdón, en todo el volumen. Ingeniero, Sí. disculpe, pero en el enunciado dice que una esfera de 200 milímetros de diámetro y después dice que el campo eléctrico está a 60 milímetros del centro. ¿No estaría dentro de la esfera? Tiene razón. Yo me equivoqué, tiene razón. Yo estaba con otro ejercicio, perdón. Sí, tiene razón, muy bien. ¿Quién es el que me hizo notar eso? Jarque, Lautaro Jarque. Jarque, estás muerto, Jarque. Nah, está bien. Bueno, tiene razón, Jarque. Exactamente. Sigamos planteando lo mismo. Ahí sí me va a decir. Miren ustedes. El diámetro de la esfera son, ¿cuánto? El radio, perdón. El radio me dice, ¿no? Sí. Diámetro. Entonces el radio, ¿cuánto va a ser el radio? 0,10 metros. El radio va a ser 100 milímetros. ¿No es cierto? 100 milímetros. Sí, sí. Entonces, lo que me va a dar acá, si eso sería a 60 milímetros, me está dando acá. Acá me está dando que el campo es entrante. El campo es entrante. ¿Se ve eso? ¿Se ve lo que estoy escribiendo? Sí, se ve, Sí. Sí, Bueno. profe, ¿sabes? Entonces, lo que nosotros vamos a tener, que a esa distancia, 60 milímetros, el campo es entrante. Entonces, sí, ahí me está diciendo, sin decirme otra cosa, que esto es densidad volumétrica de carga. Porque está distribuida dentro de toda la carga. ¿Se entiende lo que digo? Ah, profe, por eso Sí. usted decía de estar en la superficie ahí, porque se consideraba Porque que si era estaba más. afuera no me importaba, ¿viste? Si estaba adentro. Ah, ahí está, perfecto. ¿Se entiende eso? ¿Puedo repetir eso, por favor? ¿Podría repetir eso, por favor? Vean ustedes cómo me está diciendo de que este está distribuido, pero me dice que tengo un campo dentro de la esfera. Entonces me está diciendo dos cosas, que está distribuida la carga, ¿sí? Y si tengo un campo acá adentro, significa que acá adentro hay carga. Si no, no voy a tener campo en esa superficie. Es lo que yo le había dicho hoy. ¿Se acuerdan que yo le dije? Si yo pongo una superficie, si yo tengo línea de campo entrante, tengo una carga negativa dentro de la superficie. Si tengo línea de campo saliente, tengo una carga positiva dentro de la superficie. Y si no tengo línea saliente, significa que, ¿qué cosa? Que no tengo carga dentro de la superficie. ¿Se entiende lo que digo? Sí, se entiende. Entonces, si tengo un campo eléctrico sobre la superficie, significa que tengo líneas entrantes. Por lo tanto, acá dentro de ese volumen va a haber una carga eléctrica. ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, entonces, lo que voy a tener ahí es lo siguiente. Lo que voy a plantear ahí entonces es, tengo el campo entrante. Ahora,
lo que voy a tener que acá dentro de esta superficie gaussiana dentro de esta carga que no conozco, Sí, se ve. bueno, ¿se entendió eso? Yo hago la integral de superficie en esa superficie y por lo tanto la carga encerrada ahí es Q'. ¿Se va entendiendo? Sí, se entiende. Entonces, yo sé que esto es la densidad de carga. Esta es mi incógnita, esta yo no conozco. ¿Qué es lo que me está pidiendo? Entonces, ¿cómo es el campo sobre la superficie gaussiana ahí? ¿Es constante, sí o no? Es constante. Entonces, saco de la integral de superficie. Y ahí me queda la integral de superficie diferencial A igual a Q' sobre epsilon 0. ¿Se ve o no? Sí, profe. Entonces, lo que voy a tener acá es lo siguiente. ¿Cuánto me da la integral de diferencial, del diferencial de área? La integral del diferencial de área es el área. ¿Y el área en una superficie esférica cuánto es? 4pi por radio cuadrado. 4pi por radio cuadrado. ¿No es cierto? 4pi por radio al cuadrado. Entonces esto me quedaría igual. Acá, ¿qué hago? Me queda E por 4pi por radio cuadrado igual a Q' sobre epsilon 0. ¿Sí? Entonces, yo lo que necesito hacer, divido acá por el volumen, ambos miembros, ¿y esto qué sería? Volumen prima, porque el volumen encerrado, ¿no? ¿Esto qué sería? La densidad. La densidad. Exactamente, la densidad de carga, que es lo que estoy buscando. Entonces ahí agarro, esto va a ser la densidad de carga. ¿Tengo el volumen prima? ¿Tengo el radio? ¿Tengo este radio, sí o no? ¿Tengo este radio chiquitito acá rojo, este? Sí, se tiene todo. Tiene todo. ¿Se entiende eso? Ahí pueden despejar. Le dejo a usted. ¿Se entiende la idea? Sí, se entiende. Bueno, pasen en limpio y despejen ahí. Le dejo eso para que hagan. Profe, la última parte queda Q' sobre que a mí no llego a ver bien lo que escribió usted. Volumen prima por epsilon 0. Volumen prima es el volumen de la esfera más chica. Disculpen, no le escuchaba. ¿Cómo me decía? Hola. Ya está, profe, el compañero me dijo. Bueno, sigan. Ingeniero, ahí para cuando yo empiece a reemplazar todo, ¿qué radio tengo que ocupar? Porque el radio de la esfera y el otro.
El del campo. Claro. Acuérdense lo siguiente. Vean ustedes. Acá es la carga encerrada, por eso le puse en rojo, la carga encerrada por la superficie. O sea, le vamos a ponerle en rojo para que le entiendan bien acá. Esta es Q'. Esto es Q'. La carga que está acá adentro. Acá. La Q es la carga total, la que está en negro. Y el volumen es el volumen que está acá. Entonces, la integral de superficie va a ser el campo que está sobre esta superficie. ¿Sí? Vamos a poner en rojo. ¿Sí? La carga es la carga que está dentro de esa superficie. Y el volumen es el volumen de esa superficie. ¿Se ve? ¿Se entiende? ¿O no se entiende? Sí, sí, profe. Chicos. ¿Se entiende? Sí. Profe, ¿puede hacer un repaso ¿De qué? de lo que dijo recién? Bueno. Profe, Entonces, las unidades, ¿cómo quedarían? ¿Quedaría coulo sobre metro cúbico, no es cierto? exactamente. Bueno, vean acá. Acá ustedes tienen, vamos a poner en rojo. Acá. Tienen, esta es ley de Gauss. Esto es lo que tenemos que ocupar. Acá tenemos que tener en cuenta que el campo es el campo que está sobre la superficie esta que está en rojo. La carga es la carga encerrada que está dentro de la superficie. Ese es el dato que me está dando. El campo que está sobre esa superficie y la carga que encierras en esa superficie. No es que me está dando la carga, porque no me está dando la carga, pero tengo que tener en cuenta que esa es la carga. ¿Por qué tengo que tener en cuenta? Porque cuando divida por el volumen, porque necesito conocer la densidad de carga, el volumen tiene que corresponder a esto que está rayadito, lo que está acá adentro. Porque es el dato. Es el campo que está sobre la superficie, la carga que está encerrada sobre la superficie. Cuando divido por el volumen, va a ser la carga, el volumen que encierra esa carga Q'. Entonces, me está dando el dato de... Me dice que tengo una esfera que tiene ese radio. ¿Sí? Me está dando que la carga interior de ese volumen tiene un campo E. Entonces, por ley de Gauss, yo sé que la integral de superficie de ese campo en el área me da Q', que es la carga encerrada, sobre... ¿Se va entendiendo, chicos, o no se va entendiendo nada? Sí, profe. Bueno. ¿Estamos?
¿Se va entendiendo? ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Se entiende, sí. ¿Hasta ahora? Ingeniero, ¿puede explicar alguno medio por arriba, como un ejercicio que tenga un casquete? Un casquete. Ya. O sea, yo también tengo la misma duda. Acá hace referencia con casquete en el punto 4, creo que es. A ver cómo sería. A ver. Porque ahí nos dan dos radios, 2 diámetros, creo. Le pregunto, cuando sale la pantalla, ¿sale la pantalla del video, o sea, de lo que está apareciendo en el video sale grande? Profe, con ese punto que dice abajo, graficar el campo eléctrico en todas las regiones del espacio. ¿A qué se está queriendo referir? Un ratito. Sería el casquete metálico de radio 110, 100 y 110 milímetros, que está cargado con una carga Q. ¿Se entiende? ¿Ese es el 4, profe? El 4. Perfecto. Bueno, ahí que nosotros podemos hacer. ¿Qué vamos a plantear? Vamos a ver. Ahí lo que vamos a hacer nosotros, básicamente, es lo siguiente. En el 4, ejercicio 4, ¿se ve o no? ¿Se ve la pantalla acá? Sí, se ve. Sí, se ve. Entonces, en el 4 tenemos un casquete metálico de radio 100 y 110 cargado con una carga Q. ¿Sí? Ese sería. Entonces, ¿cómo nosotros plantearíamos eso? ¿Sí? A 50 metros del centro de una esfera conductora concéntrica, el casquete, el campo es de 20 newton sobre coulomb. ¿Sí? Con dirección alejándose del centro. ¿Se entiende o no? Yo no estaría entendiendo lo del casquete.
No estarías entendiendo lo del casquete. O sea, ¿qué forma tendría? ¿Por qué tiene dos radios, digamos? Ya, un ratito. A ver, te muestro cómo sería un casquete. Cuando nosotros tenemos que es dos radios, sería así. Ya te muestro cómo. A ver, nosotros vamos a tener varias veces. Así que no hay problema. Varias veces vamos a tener esto, este tipo de configuración. Ahí te muestro. Tenés este caso. ¿Ves ahí? Sí, se ve. ¿Eso? Entonces, este sería un casquete metálico más chico. Ah, bien, bien. Sería como un anillo, digamos. Exactamente. Eso es un casquete metálico, pero un ratito, a ver. Un ratito. Porque está el otro profesor queriendo entrar, así que no sé qué pasó. Bueno, entonces, ¿se entendió cuál es el casquete? En ese caso, lo que te va a estar dando, ¿qué es lo que te va a estar dando ahí? Lo que te está dando de dato, básicamente, siguiente. Claro, dice que está cargada con... Claro, entiendo lo que están diciendo. Yo lo que quiero mostrar es el corte, no es cuando hablamos de casquete siempre es cierto, casquete esférico es una esfera. A lo que yo el corte, si vos le haces un corte te queda como un anillo, a eso me refiero. Lo que te quiero decir que es, o sea, no es todo macizo. Uno de los compañeros preguntó justamente eso. ¿Se entiende lo que digo? El anillo sería como un cilindro, pero no es
Yo lo que te mostré es un ejemplo, o sea, del corte de cómo sería. No sé si me entendés lo que te quiero decir. Es una esfera, pero no es maciza, o sea, es una esfera con cierto, con un espesor, exactamente. No, o sea, ¿qué te quiero decir? Adentro hay aire. Eso es un corte lo que te mostré recién. Claro, se entiende. Sí, sí. Bueno, sigamos. Entonces, tenemos acá nuestra esfera. Este es el corte de la esfera. ¿Se ve o no? ¿Se ve o no? Sí, profe, se ve. Sí, se ve bien, se ve bien. Bien ahí, entonces. Entonces, nosotros vamos a tener, ¿sí? Lo que nosotros vamos a tener en ese caso ahora es lo siguiente. Lo que le está dando de dato, lo que le da de dato, en ese caso, le dice que le está dando los radios interno y externo, ¿sí? Le está dando este radio y este radio. ¿Sí? ¿Cuánto vale? El radio externo 100 milímetros y el radio interno 100 y el radio externo 110. ¿Se ve? Y otra vez está cargado con una carga Q. No le dice nada más que eso. ¿Pero qué le dice después? Después le dice que a 50 milímetros del centro de una esfera concéntrica al casquete, el campo es de 20 newtons sobre coulomb. Dice, a 50 milímetros del centro de una esfera conductora concéntrica al casquete, el campo es de 20 newtons sobre coulomb. ¿Qué quiere decir? Que acá nosotros vamos a tener, dice, a 50 milímetros del centro de una esfera conductora concéntrica al casquete, el campo es 20 newtons sobre coulomb. ¿Qué le está diciendo? Que acá adentro hay una esfera. ¿Sí? Así. ¿Y qué le dice? Que a 50 de esto, o sea acá, en ese punto... Disculpe, ¿puede sacar la presentación? Así podemos ver mejor la cámara. A ver... Porque estamos viendo la arandela. ¿Qué arandela? Si vos haces doble si haces doble clic sobre la pantallita te agranda, no hace falta que saquen. Ah, perfecto, gracias. Uno puede continuar, por favor, disculpe. No, yo pensé que ya había parado, dejé de compartir. ¿Está compartido todavía? Pues ya no, ahora no. Ya está. Ahí ya está, profe. Ah, viste, porque pensé que había dejado compartido. Bueno, entonces, ¿qué le dice? Que tienen una esférica concéntrica, le está diciendo, y que acá, a 50 milímetros, ¿sí? Tienen un campo de 20 newtons sobre coulomb. ¿Se entiende? Pero no le está diciendo que si está hacia adentro o hacia afuera. Dice, a 50 milímetros del centro de una esfera conductora concéntrica al casquete, el campo es de 20 newtons sobre coulomb. ¿Sí? Con dirección alejándose del centro. Ahí le está diciendo el sentido. ¿Qué le está diciendo? Que el campo acá es saliente, en este punto. ¿Se ve o no? ¿Se ve o no? ¿O es muy chiquitito? No, se ve siempre. Bueno, entonces es saliente. ¿Qué le está diciendo entonces acá? Si yo planteo una superficie gaussiana acá, ¿qué le está diciendo? ¿Le está diciendo el signo de la carga que hay allá adentro? Si es saliente el campo. Sí, carga positiva.
La carga es positiva, exactamente. Acá es positiva. Eso es lo que le está diciendo. Ahora, ¿qué le dice después? A 200 milímetros del centro, es decir, acá afuera, a 200 milímetros del centro, acá afuera, ¿qué le dice? Le dice que el campo vale 50 newtons sobre Coulomb con orientación hacia el centro de la esfera. Por lo tanto, a esa distancia, el campo es entrante. El campo es entrante. Acá es entrante. ¿Qué le dice ahí? Que si yo planteo una superficie gaussiana acá, me está diciendo que el campo es entrante. Y por lo tanto, ¿qué me va a decir? Que hay una carga negativa ahí, en la superficie. ¿Cómo? Que hay una carga negativa en la superficie del... Exactamente. Exactamente. En la superficie hay una carga negativa. ¿Todos de acuerdo o no están todos de acuerdo? Sí, Porque sí, si acá hay una carga positiva al campo A, para que cambie el sentido, necesariamente tiene que haber una carga negativa acá. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien, entonces. Entonces, lo que yo voy a tener es lo siguiente. ¿Qué voy a tener acá? Me dice, y me da el módulo, dice que es 50 newton. Acá me da el módulo también de acá y de acá. Entonces, para eso que lo planteo lo primero, que va a hacer, dice, graficar en forma esquemática las cargas en ambos cuerpos. Eso yo ya hice, ¿sí o no? Carga positiva, carga negativa. ¿Se entiende eso o no? Sí. Bueno, ese al grosso modo le pusimos nada mal las cargas. Ahora vamos a hacer un poquitito más, vamos a ver cómo se distribuyen esas cargas. Esta tenemos la superficie y ahora acá tenemos la parte interna. ¿Dónde van a estar las cargas positivas? Las cargas positivas de la esfera interna. En el centro. En la superficie interna. En la superficie acá. Ingeniero, ¿me escucha? Sí, claro que sí. Yo tengo una duda. ¿Es posible que los signos de la carga que hace un ratito usted expresó bien ahí, que era positiva y negativa la que está en la superficie, y por eso el campo de afuera atrae también? ¿Es posible que la del centro de todo sea negativa, la de la superficie positiva, y la del campo que está afuera sea negativa también, o no? Y vamos a analizarle. No sé si me entiende la pregunta. Sí, te entiendo. ¿Todos de acuerdo que esta es positiva? ¿Vos también estás de acuerdo que esta es positiva y está en la superficie? O sea, esa es mi duda, que sea inverso todo, digamos. No, Todavía porque acá, mira, el campo acá, yo planteé, ¿y dónde la única carga que está dentro de esa superficie es la carga que está en esta esfera? Y si el campo es saliente, por lo tanto, la carga adentro va a ser positiva, porque el campo es saliente. Ah, entiendo. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí o no? Bueno, sí. Entonces,
¿Sí? ¿Y ustedes creen que van a quedar acá adentro? ¿O acá afuera? ¿Dónde se van a alejar lo máximo posible? En la superficie no pueden salir materiales, no se desprenderían. Sí, pero acá en la superficie interna o en la superficie externa. En la externa. Y sí, porque es lo máximo, porque ellos van a tratar de alejarse lo máximo posible. ¿Se entiende eso? ¿Sí o no? Pero Sí. todavía no termina nuestro análisis. Se Todavía puede no sacar. termina nuestro análisis. Esperen un poquitito, falta todavía. ¿Hasta ahí no pusimos todo de acuerdo? ¿Se entiende? ¿Alguno tiene una duda? ¿Sí o no? Pero ahora vamos a ver cómo afecta las cargas. Vamos a ver cómo afectan estas cargas sobre este casquete. Para entenderle, vamos a ir razonando. ¿Qué dijimos nosotros que creaban este casquete? ¿Qué crea? Crea un campo hacia afuera. Hacia afuera. Exterior. Entonces, este campo va a crear acá un campo hacia allá. El campo rojo es el campo creado por la carga de adentro. Crea un campo hacia afuera. Queda un campo hacia afuera, ¿sí o no? Y si queda un campo hacia afuera, ¿qué me va a pasar? Las cargas negativas van a ser. Algunas, no todas, algunas van a venir para acá, por este campo. ¿Sí o no? Él le va a traer acá, pero no todas. No todas. ¿Y cuántas va a traer ahí? Le pregunto a ustedes. ¿Cuántas va a traer ahí? Y como que van a buscar equilibrarse con la misma repulsión que ¿Qué dice la ley? Le pregunto, ¿qué dice la ley de Gauss cuando yo planteo una superficie gaussiana dentro de un casquete metálico? O dentro de un metal. ¿Cuánto es el campo? 0. ¿Eh? 0. 0 tiene que ser. Entonces eso, la ley de Gauss me va a contestar cuántas cargas van a haber acá. Yo planteo acá una superficie gaussiana. ¿Cuánto tiene que ser el campo dentro de esto? En el casquete esférico. 0. 0. Por lo tanto, la carga que va a encerrar la superficie gaussiana, ¿cuánto tiene que ser? Si el campo es 0, la integral de E por diferencial A me da 0. Entonces, ¿cuánto tiene que ser la carga? 0. 0. La carga va a ser 0. Si acá hay Q cargas positivas, ¿cuántas cargas negativas van a haber acá? Q. Exacto. Si acá hay un Q1 cargas, acá va a haber menos Q1 cargas. Para que se pueda cumplir de que dentro del casquete el campo es 0. ¿Se entiende la idea? ¿Sí o no? ¿Se entendió lo que digo? Sí, ingeniero. Ahora, estas cargas negativas que vinieron acá, ¿dejaron cargas positivas acá para compensar o no? Porque acá afuera habíamos dicho al principio, acá afuera habíamos dicho que había Q2 cargas negativas. Habíamos dicho hoy, ¿sí o no? Había Q2 cargas negativas, ¿sí o no? Eso es lo que dijimos. Que se fueron todos para afuera. Esta Q1' fue el efecto del campo creado por Q1. ¿Sí o no? ¿Se entiende lo que estoy hablando? Profe, ¿cuándo se dijo que había menos Q2?
O sea, menos ahí lo que usted puso ahora por último. ¿Vieron Porque que eso no lo nosotros estoy viendo. dijimos, ¿vieron que nosotros dijimos que el campo este verde iba para adentro? Sí, sí. Entonces yo le dije que acá necesariamente tiene que haber carga negativa acá en este casquete para que este campo sea entrante. Ah, y ese sería el Y menos esas puro. cargas, es estas cargas que se fueron todas para afuera, dijimos nosotros. ¿Dónde se van ahí? Se vayan para afuera. Ah, ¿Sí o no? ahí está. Perfecto. Ahora sí. ¿Se entendió? Y estas cargas Q1' son inducidas, son cargas inducidas, decimos. ¿Por qué? Porque justamente es el análisis que dijimos. Se crea un campo, este campo acá, hace que vengan las cargas Q1' porque acá está Q1, porque esta carga es positiva. ¿Se entiende el razonamiento? Sí, sí. Crea un campo que hace que vengan las carguitas todas estas Q1. Entonces yo planteo ley de Gauss acá y me da 0. Pero ¿qué pasa? Si esta carga negativa vino acá dejó una carga positiva, inducida. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí o no? Claro. ¿Me entienden o no? ¿Sí o no? Sí, sí. Sí, profe. Sería que el anillo sí o sí tiene que ser, digamos, negativo en este caso. O sea, no negativo, pero en la, vamos a decir, en la superficie del anillo van a estar todos los electrones porque se van a sentir atraídos por la carga positiva que está. Claro, acá van a ver carga negativa que van a estar atraídos por este. Pero al venir para acá dejaron carga positiva. ¿Por qué? Porque la carga neta que estaba inducida hasta Q, ya sabemos que está en la superficie. Ahora, ¿qué pasa con esta inducida? Viene una carga negativa acá y dejó una positiva. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Por dos cosas. Deja esa positiva, ¿por qué? Porque vean cómo nosotros vamos a crear este campo entre estas dos cargas. Vean estas dos cargas. Se crea un campo así, que va a compensar al campo producido por por la carga Q1. De tal manera que estos dos sean iguales y el campo acá adentro sea 0. Por eso queda esa carga positiva allá. Se induce, decimos. Ingeniero Scotti. Sí, ingeniero Scotti, la pantalla que usted está compartiendo ahora que estamos viendo es su buscador, su navegador. Vimos por un momento en la imagen que el croquis que hizo, pero ya no se ve más. Ah, ¿no se ve más? El ingeniero Scotti empezó a compartir pantalla con un gráfico de lo que estábamos hablando. Pero está el ingeniero Scotti. Yo no le vi, yo no le vi. Ahí ya vamos. Hola, Inge. Hola a todos. Mirá, recién me puedo enganchar. Tuve que bien ahí. Mirá, me creé una cuenta Google porque esto no, nada. Ah. Sí, espérenme un segundito, sí, a ver cómo hacemos acá. ¿Vos compartiste? Vos estás compartiendo. Yo dejé de compartir. ¿Para qué yo te paso? ¿Dónde estás vos? Acá estás vos. Ahí te di todo el comando para que vos seas el encargado. Bueno, un poquito de paciencia les pido a todos. Sí. Yo saco acá. Sí, profe, no hay problema.
¿Me seguían más o menos cómo venía el tema? Sí, profe, iba queriendo. Ahí él le va a estar aplicando de vuelta todo eso. ¿Se ve algo ahí? ¿Hola? No, profe. Todavía no. Bueno. ¿Ahí? Bien, ahí. Sí, ahora sí. Qué lo parió. Bueno, la verdad que yo en realidad estaba Vamos, dije. tratando de colgar algo ahí, como vos estabas hablando de ese tema, y tenía un gráfico acá, no sé. Che, dije, grabale nomás, ponele ahí que comienza a grabar nomás. Que grabe en la nube. Bueno. Ponele ahí, dice, iniciar grabación y le grabamos. Un poquito. ¿Dónde carajo está eso? Dice... Ahí está. Grabar, dice, ahí está, grabar en la nube nomás. Está grabando ya. Sí, bueno. Bien ahí. Bueno, compartir pantalla de vuelta. Ahí está. Bueno, arrancamos con el... O sea, están en el comienzo de este ejercicio. ¿Recién arrancaron con esto? Sí. ¿Sí? Bueno, el enunciado les da como dato medidas los diámetros interior y exterior de un casquete metálico, ¿no? Ese es un dato. Y el otro dato es un campo eléctrico a 50 milímetros del centro y bueno, y de dirección saliente alejándose del centro. Y dice además dice que no haría falta aclararlo, pero dice que dentro hay una esfera metálica, ¿no? Entonces, si tenemos, ¿se ve mi cursor acá, no? ¿Se ve el cursor del mouse? Se ve, profe. Este E1 me está indicando que tenemos dentro de esta, por ese punto donde está representado E1, hay un círculo, ¿no es cierto? S1, este es S1. Esta es una superficie imaginaria, porque el tema de hoy es ley de Gauss, justamente. Y como acá las cargas están simétricas, obviamente están simétricas porque todo es circular y cualquier carga que yo tire en cualquiera de los elementos, ya sea el casquete o la esfera interna, se va a distribuir alejándose las cargas una de otra y en forma simétrica. ¿Me explico? ¿Se entiende ese concepto? O imagínense una esfera metálica. Olvidémonos un ratito del problema este. Imaginémonos una esfera conductora, una bala esa que ustedes lanzaban en la secundaria, en el campeonato de esa bola acero. Ustedes por algún método le introducen algún tipo de carga, positiva, negativa. Entonces, ¿qué sucede con esas cargas que son introducidas o generadas o autoinducidas en esa esfera metálica? ¿Qué sucede con esas cargas? Lo vieron en la primera clase. Cargas iguales
se repelen. Entonces empiezan a viajar dentro del metal y alejándose lo más que se pueda y se localizan en la superficie y en forma equidistante una de otra. Entonces queda una distribución de carga uniforme en toda la superficie de esa esfera metálica. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bueno, ahora volvamos a nuestro ejemplo acá. Nos da E1, alejándose del centro de esta configuración, y nosotros, ¿qué conclusión podemos sacar de todo esto? Al hacer esa superficie gaussiana imaginaria S1 o S1, es una superficie esférica imaginaria. No existe en nuestra imaginación. ¿Me explico? Eso es lo que imaginó Gauss. Entonces, Gauss dice, bueno, no tengo la expresión, acá está en la otra hoja. Ustedes tienen por ahí anotado la integral cerrada de E por diferencial de área por un coseno es igual a la carga, a una carga dividido a epsilon sub 0, que es una constante. Gauss lo que nos está diciendo es que se hace la integral de en cada porción de área, por eso figura ese diferencial de área debajo del signo integral, que lo representamos con un vector. Ese diferencial de área lo representamos con un vector en el punto de la superficie considerado. Por ese diferencial de área, por el campo en ese punto, por el coseno entre los dos vectores, que para nosotros es 0 el ángulo, por eso el coseno es 1. Hacemos esa integral y Gauss dice que todo eso es igual a la carga neta que encierra la superficie, dividido a epsilon sub 0. O sea que lo importante acá es que es igual a lo que tengo dentro de la superficie gaussiana. Entonces, si me aparece un E1, significa que adentro sí o sí tengo una carga. ¿Y de qué signo? Primera conclusión, es positiva, porque el E1 se aleja del centro. Pregunto, bueno, ¿le queda claro que es positiva la carga interna? Sí, profe. Sí, profe, ¿se entiende? Ahora le pregunto, esa carga positiva, ¿qué tipo de carga puede ser? Vamos a tratar de pensar todo. ¿Y distribuida puede ser? ¿Por una esfera? Sí, está distribuida. ¿Pero de qué carga se trata? ¿De qué origen es la carga? Ustedes conocen los electrones, ¿no? Por los libros, ¿no? Sí, ingeniero. ¿Y una carga positiva, qué tipo de carga es? ¿O cuáles son a los protones? ¿Protones? Sí, esa es una opción. Y unión de carga positiva. Unión, ajá. Ahí el problema le aclaraba que no, en realidad habría que hacerlo de vuelta al enunciado, pero no aclarar nada que tengo dentro, porque tampoco le dar un radio. Podría tener una ampolla de vidrio circular, estoy imaginando en voz alta, con líquido adentro, con iones. Puede ser, ¿no? Sí, profe, yo le quería preguntar si podemos tomar esa esfera que dice el enunciado como si fuera una carga puntual. Sí, podemos, porque Gauss dice que la carga neta que tengo encerrada adentro, y no clara si está distribuida y cómo, o si es puntual. Puede ser puntual o distribuida, no. Simétricamente distribuida, si no ya no puedo aplicar Gauss. ¿Está?
o es puntual, o está dentro de una esfera metálica o dentro de una esfera no conductora, donde las cargas están uniformemente distribuidas. Pero sí, todas las cargas están distribuidas respecto a la superficie gaussiana. Ingeniero, ahí como el enunciado no aclara, no sabemos si el radio de la esfera no es mayor que 50 tampoco. Porque si es mayor, ahí deberíamos cambiar el ejercicio, la forma de hacerlo. Pero pero imagínate que sea una esfera metálica mayor, esfera metálica, vamos despacio, esfera metálica mayor a 50 milímetros. Una esfera maciza, estamos hablando, no una superficie, un cascarón, no un cascarón. Una esfera metálica maciza de radio mayor a 50, ¿está? Entonces nosotros estaríamos diciendo que a los 50 milímetros, o sea, dentro de la esfera metálica, dentro, tendríamos un campo eléctrico. Y ¿vieron ustedes en la teoría el tema del campo eléctrico dentro de un conductor? ¿Es posible? Claro, no podría ser. No se puede. No se puede. Tendría que ser sí o sí menor el radio. Sí o sí menor. ¿Qué otra posibilidad? Que la esfera sea como. Puede ser mayor a 50 milímetros de radio. Pero ¿cómo tendría que ser la esfera? No conductora. Aislante o no conductora, con todas las cargas distribuidas dentro de su volumen. Entonces, al radio de 50 milímetros sería una porción de toda la carga de la esfera no conductora. ¿Está? Pero no es nuestro caso. Hay algunos sí que son esferas no conductoras. Bueno, seguimos analizando los datos que nos dan. Primero hay que darle a todo problema, hay que darle un pantallazo general y ponerse a pensar cómo sería la cosa antes de entrar a hacer algún cálculo. Pues esto es nuevo para ustedes. Están dando los primeros pasos en la materia en la más importante del ciclo básico. No sé si les queda claro. Necesitan la herramienta de física, herramientas matemáticas, para poder entender la materia. Y de paso yo le aclaro, porque recibí unas consultas anteayer, las de ayer todavía no pude verlas porque estamos bastante ocupados, pero consultaron mucho sobre, fíjese, pasaje de términos, en algunas ecuaciones, o otros temas como geometría. Yo diría que ustedes le dediquen un tiempo de su estudio, si están flojos en pasaje de términos, que no es no pasa nada, pero dedíquenle un tiempo a agarrar los libros hasta de la secundaria y ver ejemplos y practicar de vuelta los pasajes de términos. Pues si no se quedan muy atrasados. Es como querer correr una maratón saltando con un pie arriba y saltando en un solo pie, ¿me explico? Tienen que aceitar bien la herramienta matemática. Bueno, eso era entre paréntesis. El otro dato es E2, campo eléctrico E2, que está ubicado a 200 milímetros del centro. O sea que está fuera de toda esta configuración de cargas. Si el campo va hacia adentro, la carga que tengo dentro de la superficie gaussiana S2 es otra superficie gaussiana que la trazo pasando por el punto donde tengo E2. Entonces aplico de vuelta la integral. La integral de E por el diferencial de área por coseno igual a la carga neta encerrada dentro de esta superficie S2. Carga neta encerrada. O sea que lo que tengo adentro
tengo que sumarlo algebraicamente. Y sé que tengo cargas positivas y obviamente en el casquete acá tendré cargas negativas. Y en valor absoluto mayor a la que tengo en esta esfera. Por eso el campo me da hacia adentro. ¿Se entiende este tema? Sí, sí. Como el problema le dice que E2 es entrante, quiere decir que toda la carga neta que tengo dentro de esta superficie gaussiana, toda la carga neta, o sea que la suma de todo lo que tengo dentro. Si tuviera dos cargas, una positiva y otra negativa, la suma da cero, ¿no? Y no sería posible de dos. Por decir un ejemplo muy, muy simple. Entonces, como esta es positiva, esta carga, este casquete tendrá que tener una carga negativa y de valor total mayor a la carga positiva que tengo acá adentro, para que la sumatoria me dé negativa. Estamos hasta ahí, ¿no? Creo. Si no, volvemos a repetir, no hay problema. Cero estrés. ¿Se entiende, ingeniero? Se entiende. Bueno, creo que en el último punto ¿ves? En el D creo que le piden graficar las líneas de campo eléctrico o LED. Acá hay algo. Ya, fíjense, en esta carga positiva, acá salgo con una línea que es una representación del campo eléctrico en esta zona. ¿No es cierto? Y entonces, en esta dirección, acá arriba, se me va a pegar a la superficie interna, se va a pegar una carga negativa, un electrón. O sea que por cada carga positiva que yo tengo acá en la esfera interior, voy a tener una carga, un poquito minimizar acá, voy a tener una carga negativa que se corresponde con esta positiva interna. ¿Estamos ahí? Y así, con cada carga positiva de la esfera interior. Entonces, quiere decir que si yo tengo, acá hay 4 cargas representadas en forma esquemática. Supongamos que son estas 4 cargas positivas. Entonces, en la superficie interior del casquete, ¿cuántas cargas negativas se van a ubicar? 4. 4. Y el resto de la carga negativa, por repulsión, en este casquete, como es metálico, se van a ubicar lo más lejos posible, que es la superficie exterior. Por eso acá hay carguitas negativas en la superficie exterior, no en la mitad del casquete, porque es metálico, o sea, el electrón puede viajar dentro de este metal. Es un medio conductor. Entonces se va alejando lo más que pueda, hasta que llegar a la superficie. Bueno, a ver si pasamos. Un momentito, a ver si podemos pasar a otra hoja acá. Bueno, acá empezamos con la joda. ¿Se ve acá? ¿Ve cálculo de Q1? Sí, profe, se ve. Bueno, acá está lo que le decía hoy.
esto es la aplicación de la ley de Gauss para S1, para la superficie S1, donde el radio es de 50 milímetros y tenemos un campo eléctrico conocido que es dato. Este diferencial de área es justamente un área muy pequeña donde podemos considerar que en la misma el E1 es constante, porque es un diferencial. En ese área tan infinitesimal, el campo podemos considerarlo constante. Y el coseno es el ángulo entre estos dos vectores, entre el E1 y el DA. ¿Le queda claro que un área ustedes la pueden representar con un vector? No sé si ya lo han visto eso. Sí, lo vemos. Y bueno, el coseno, bueno, ahí se va. El coseno se va, claro, porque el vector de representativo del área es normal a la superficie esférica. Y el E1 también es normal a la superficie en ese punto. Y saliente, porque tengo cargas distribuidas uniformemente en la esfera metálica, o si fuera una carga puntual, las líneas de campo salen, se distribuyen radialmente respecto al centro. Entonces este coseno es cero, es 1, coseno de 0. Y Gauss dice que todo esto es igual a la carga neta encerrada Q1 que no conocemos. O sea, esta ley nos permite, en este caso, conocer la carga. O si conocemos la carga, nos permitiría conocer el campo. O puede ser que tenga el campo y la carga, y no sé a qué distancia está, y entonces puedo calcular un radio. Me explico acá abajo ya está hecha la integral. Esto es una integral de superficie, me da la superficie que yo considere que es una esfera. 4pi por R1 al cuadrado. R1 es 50 milímetros. Esto, ustedes han visto que el campo lo expresan en qué unidades. El campo eléctrico. Newton sobre Coulomb. Newton sobre Coulomb. ¿Y el radio? En metros. En metros. Está. Y Q1 en Coulombio. Esas son las unidades que hay que no equivocarse ahí, porque aparece milímetro, decímetro, metro, kilómetro. Que no ir por ahí tan rápido y equivocarse y salir mal en un examen. Bueno, la cuestión que acá despejamos Q1. Despejamos Q1 y tenemos todos los datos. Entre este paso acá y este otro, fíjense que tengo 4pi y epsilon su 0. 1 sobre esto era igual a K, ¿no? La constante que vieron desde el comienzo cuando hacían cálculos de fuerza entre cargas, ¿no? Sí. Bueno, de acá despejan, calcula, mejor dicho, Q1. Después dice cálculo de Q. Q es está escrito en el enunciado. Q es la carga ¿de qué era? Del casquete. Del casquete. ¿Y todo esto para qué estamos haciendo todo esto? Pregunto yo. Pregunto, ¿para qué hacemos todo esto? Porque no conocemos las cargas. Sí, está bien, queremos conocer las cargas, pero... Hacemos esto para hallar la densidad después. Exactamente, sí, exactamente. Para calcular la densidad. Ahora llegamos a eso. Cálculo de Q. Acá hacemos lo mismo que acá. Aplicamos Gauss a la superficie S2.
Y acá tengo E2 por DA y coseno de, fíjense, coseno de pi, no tengo 0. Ojo el tema acá. El diferencial de área, esto, sigue siendo hacia afuera el vector representativo, ¿no? Pero el campo tiene dirección contraria, hacia el centro. Por lo tanto, por eso figura pi acá. Coseno de pi, menos 1. Igual la carga total neta encerrada. Que no la conozco. Pero ya me di cuenta que es negativa la del casquete. Bueno, la cuestión que despejamos acá Q total y me queda igual a esto. Acá no están hechos los números, háganlos ustedes, esto, para no, si no queda muy engorroso acá el papel. No tiene mucho sentido, eso es secundario. Si bien después usted en su trabajo profesional tienen que llegar a un número, ¿no? Si no, se cae la torre, calcula mal el cable, se funde un conductor, se cae una torre de alta tensión, hay que calcularlo, llegar a un número. Ahora bien, la carga, esta es la carga total neta encerrada, que es igual a qué? A la Q1 de la esfera metálica más la Q del casquete. Y de acá despejo el Q del casquete. Q igual a una diferencia. La cuestión. Por otro lado, fíjense, por otro lado, esta Q del casquete la divido en la Q de la superficie interna más la Q de la superficie externa. La superficie, la Q interna, fíjense acá está, la Q interna, habíamos dicho que es igual a Q sub 1. Si por ahí le quedan dudas, volvemos a repasar, ¿se entiende o no? Como no estamos en el aula física, no veo sus caras, entonces... Sí, se va entendiendo, ingeniero. Profe, ahí al que usted denominó Q externa, vendría a ser Q2, lo que halló acá por último, ¿no? ¿Q2? O sea, Q total vendría a ser. No. ¿Y esa Q grande? No. Bueno, si hacen los números así, porque la total es la neta. Claro, vendría a ser la carga positiva. Porque vos estás queriendo decir que la Q interna con la Q se anulan. Claro, van a ser fuerzas, digamos, contrarias. O sea, en la suma algebraica de acá, de esto se anulan. Y me queda una carga neta resultante, que es esta. Esta es la carga neta. Esta es la que estamos queriendo calcular con esta expresión acá. Entonces esta Q total es la neta y va a ser justamente así la Q exterior del casquete. Avanzamos acá y la cuestión es que acá reemplazamos Q sub 1, Q interior por Q sub 1. Y digo a que la Q exterior es igual a Q menos Q sub 1. Después ustedes lo van a analizar
kilos y van a hacer los números. Hasta ahí estamos. Así podemos... no. Profe, disculpe, y con ese valor de Q que encontramos, ahí determinamos la densidad de carga, ¿cierto? Bueno, claro, la densidad de carga va a ser área, carga sobre área, ¿no es cierto? Pues sí. En la única superficie que puedo calcular una densidad va a ser en la superficie interior del casquete y la exterior. En la esfera metálica interior no, porque no es radio, no es dato. Entonces calculo la carga interior y la exterior, y después hago dividido por el área correspondiente y obtengo la densidad superficial de carga, Coulomb por metro cuadrado. Perfecto, excelente. Bueno, a ver si... El C le pedía representar las líneas de campo eléctrico. Sería esto. Acá hay cargas positivas en una esfera metálica. La cantidad, ¿cuántas hay acá? 8 cargas. Esto es representativo, es esquemático. Pero para visualizar, lo más importante de esto es visualizar dónde están las líneas de campo eléctrico. Eso es muy importante porque a ustedes después le va a tocar en otra materia o cuando trabajen y tienen que tener claro dónde hay campo magnético, campo eléctrico, mejor dicho. Después veremos campo magnético, también los dos campos. Y el magnético es más importante. Tienen que visualizar si hay una máquina de tal forma o algún imán dando vueltas, tienen que imaginarse, porque lo estudian, lo vemos acá. Porque le damos las herramientas para que ustedes puedan imaginarse dónde está el campo eléctrico o el campo magnético. Esta es la idea de esta pregunta. Represéntelo. ¿Y cómo lo represento? ¿Dónde hay campo? Para empezar, ¿dónde? En toda esta configuración que tengo, ¿dónde está el campo? Y bueno, entre la esfera metálica y la superficie interior tengo líneas salientes, porque sé que la carga es positiva. Dentro de la esfera metálica, y no tengo campo, porque es un metal. Es una esfera conductora, no tengo campo. El casquete metálico, justamente por ser metálico, tampoco tengo campo eléctrico. Cero, es cero. Le pregunto, si ustedes en este casquete metálico, por algún método, introducen una carga negativa más, una más, ¿qué sucede? Piense. El campo interno no sería cero, se modificaría. No hay que considerar las cosas en forma estáticas. Todo es dinámico, mira. La vida es dinámica. Entonces, ustedes están introduciendo un electrón por algún método, lo largan dentro del cascarón. Lo largaron dentro de un material conductor. Supóngase, acá donde está el cursor.
¿Aumentaría el campo externo? ¿Puede ser? ¿Cómo? Si aumentaría el campo externo, las flechas que van a estar para adentro. Sí, eso es algo, es cierto, va a aumentar un poquito el campo a los 200 milímetros. Si tenía no sé cuánto era el campo, va a ser un poquito más, porque tengo una carga negativa más. Pero ¿qué sucede con las cargas que están distribuidas? Porque ahora están distribuidas en el casquete en forma estática, cada una lo más alejada posible de sus vecinas, pero ahora metimos una carga más. ¿Y qué sucede con esa distribución de cargas negativas dentro del casquete? ¿Iba a cambiar? ¿Iba a cambiar? ¿Y cómo imagina que cambia? ¿Dónde se va a ubicar? ¿En la superficie interior? ¿En el medio? ¿La superficie exterior? ¿Y por qué no? Para mí se va a ubicar en la superficie exterior esta, con todas las otras, pero se van a reacomodar. Sí, porque igual como son todas negativas, se van a querer seguir repeliendo. Claro. En la superficie exterior está bien, porque en la superficie interior, en este caso están dibujadas 8, y van a seguir habiendo 8 cargas, porque tengo 8 cargas interiores, a cada una le corresponde una carga negativa en la superficie interior. Entonces la negativa que yo tire justamente se va a ir a la superficie exterior, o sea, va a haber una carga más en toda la superficie. O sea que la densidad va a aumentar un poquito en la superficie exterior. Entonces se van a reacomodar todas las cargas. No olvidemos que esto es una esfera y un casquete vista en corte, ¿no? Estamos cortando por el medio y nos queda esta figura. Pero no olvidemos que esto es volumétrico. Entonces esa carga más que introducimos, carga negativa, hace que todas las cargas exteriores se reubiquen y equidistantes una de otra. Bueno, y la pregunta era, represente el campo eléctrico a lo largo del radio. Sería esto. Esta partecita, acá hay línea. Este es el radio imaginario, ¿no? Porque no le da datos de radio, pero si el dato era de los 50 milímetros, un valor de campo, supónganse que esto sea 20 milímetros de radio. Y acá está la línea del radio interior y radio exterior del casquete. Entonces, sobre la superficie de la esfera voy a tener un campo máximo porque estoy muy cercano a la carga, a la esfera. Ustedes calculaban campo eléctrico de una carga puntual como K por Q sobre R cuadrado, ¿no? Entonces el R está dividiendo y al cuadrado, entonces a medida que yo achico ese radio, voy subiendo el campo. Por eso tiene esta forma el campo eléctrico entre la esfera y el casquete. Luego entro en el casquete y el campo se hace cero. Estoy dentro del metal.
Y exteriormente voy a tener campo negativo. O sea, voy a tener campo con una dirección hacia el centro. Entonces, por eso está representado hacia abajo. Acá está la expresión de K, Q más Q chica. Q era la carga del casquete y Q la carga de la esfera. No están los signos. Dividido y recuadrado. Y bueno, esto sería todo el ejercicio 4. Ingeniero, ¿podría subir eso al aula virtual para verlo después? Sí, cómo no. Igualmente esto le quedó grabado. O le saco una foto y lo pongo en el WhatsApp de grupo también. Bueno, y cualquier consulta sobre los ejercicios que siguen, nos mandan al WhatsApp y lo vemos. Esto sería todo por hoy. No sé si tienen alguna otra pregunta sobre este ejercicio. No, profe, perfecto. Y le decía que esto es una materia muy importante. Fíjense, ustedes van a estudiar ingeniería en general, se van a dedicar a la parte eléctrica. ¿Qué más? Electrónica, algunos. Pero se aplican en otras áreas. Fíjense, por dar un ejemplo, cuando un psiquiatra quiere saber el estado neurológico de su paciente, ¿qué hace? Pide un análisis de iones en sangre. ¿Me explico? Iones sodio, potasio, calcio, etcétera, porque tiene que haber un equilibrio. Fíjense que esto está en todo.